Nuestro grupo presenta la actividad 2.3 que hace referencia a la fenomenología en la traslación en el plano cartesiano, que es nuestro tema. El grupo está conformado por Joan Rodríguez, Elman Fernández, Jair Jiménez, quien les habla Carolina Méndez, y nuestro tutor es el profesor Oscar Becerra. Bueno, nosotros tenemos nuestro contenido. Primero vamos a mostrar los fenómenos que dan sentido al tema. Luego vamos a mirar los criterios de selección de cada uno de esos fenómenos. Vamos a mirar un poquito sobre la historia de los fenómenos de la traslación y terminamos con un esquema que recoge todo el análisis fenomenológico del tema. En primera instancia, nosotros acá presentamos en pantalla la lista de fenómenos que nosotros seleccionamos que le dan sentido a nuestro tema, y esos fenómenos responden a unas preguntas. Por lo menos acá tenemos de ir de la casa a la escuela, responder la pregunta qué ruta permite ir de un lugar a otro, trazar la trayectoria en un laberinto, jugar ajedrez, jugar batalla naval. Y así sucesivamente listamos cada uno de los fenómenos que dan sentido a ese tema. Podemos evidenciar que existen fenómenos que que pueden responder a un mismo problema. Para nosotros seleccionar esos fenómenos tuvimos unos criterios. El primer criterio fue la importancia del fenómeno. Allí seleccionamos todos los fenómenos que pudieran aportar al tema de la traslación y además la relación de los procedimientos y conceptos a dicho tema. El segundo criterio fue la disponibilidad de los datos. Allí seleccionamos fenómenos que tuvieran datos concretos y precisos. Nuestro tercer criterio fue el contexto de aplicación. Allí seleccionamos fenómenos buscando que tuvieran de pronto relevancia en contextos que queríamos trabajar, contextos de los estudiantes. El siguiente criterio fue la complejidad del problema. Consideramos que la traslación geométrica nos permite resolver problemas complejos y también problemas un poco más sencillos de nuestro contexto. Y el último criterio fue el interés práctico, es decir, allí seleccionamos problemas que tenían aplicaciones prácticas. Históricamente, el autor Escandón en un artículo habla que la traslación ha tenido desarrollo histórico a través del estudio de los fenómenos. En la antigua Grecia, este tema fue utilizado por artistas, por matemáticos y por ingenieros para crear y para diseñar objetos en el plano. Y durante la Edad Media fue utilizada para desarrollar patrones decorativos. Nosotros ahora vamos a organizar cada uno de los fenómenos anteriores teniendo en cuenta de pronto algunas jerarquías. Lo primero que buscamos fue a una característica estructural que nos permitiera agrupar estos fenómenos en contextos fenomenológicos y luego así relacionar estos contextos fenomenológicos uno a uno con una subestructura matemática. Primeramente, nosotros podemos caracterizar cada uno de los fenómenos antes mencionados en los 4 contextos que denomina PISA, que es el contexto personal, el contexto profesional, el contexto social y el contexto científico. Cada uno de esos fenómenos tiene unas características que permite caracterizar en estos fenómenos antes mencionados. Esos fenómenos que se clasificaron anteriormente se delimitaron en 3 contextos fenomenológicos que nosotros delimitamos. El primer contexto fenomenológico que nosotros delimitamos es la traslación del punto, el segundo contexto fenomenológico es la traslación del segmento y el tercer contexto fenomenológico es la traslación de la figura. La característica estructural que nos permite a nosotros identificar la traslación de un punto son la ausencia de segmentos y la ausencia de ángulos. Es decir, que nosotros aquí podemos trasladar un punto libremente en el plano. La característica estructural que da sentido a la categoría, al contexto de traslación del segmento es la existencia de una parte de una línea que está comprendida entre 2 puntos y esos 2 puntos son los extremos de ese segmento. Y la tercera característica estructural que nos permite a nosotros identificar el contexto fenomenológico de traslación en el plano cartesiano es que aquí aparecen vértices de figuras y además aparecen ángulos internos.
cada uno de esos contextos fenomenológicos descritos anteriormente se relaciona uno a uno con una subestructura matemática. Estas subestructuras matemáticas establecimos una función de P sub i, donde P sub i es el punto inicial y me va a dar una imagen que es denominada P sub i prima, donde bueno, ya se los había mencionado anteriormente, en la primera yo voy a trasladar únicamente un solo punto, la segunda subestructura a mí me permite trasladar dos puntos, que son los dos puntos del segmento, y en la tercera subestructura me va a permitir trasladar una figura, es decir, que va a tener 3 puntos o más. ¿Quién es el subíndice I? El subíndice I es la reiteración de puntos, es decir, allí yo puedo identificar la cantidad de puntos que voy a trasladar en cada uno de ellos. Y bueno, con este mapa finalizo la explicación de todo el análisis fenomenológico de nuestro tema. Muchísimas gracias.